Gracias por haberme acompañado en esta edición de la Guía de Viajes. ¿De dónde es esta persona? Colombia. No. El seseo, es decir, no hacer distinción entre s y f, es común en casi todas las variedades de Hispanoamérica, en el sur de España y en las Islas Canarias. Esta persona era Luisito Comunica, que es de Puebla, es decir, que está muy cerca de Ciudad de México. Yo solo manejo que allí está, pues, el Señor de los Anillos. ¿Y esta persona de dónde es? Venezuela. No. Aquí hemos escuchado cómo la S final se aspira. La aspiración de la S final es común en gran parte de Andalucía, Canarias y gran parte de la América hispanohablante. Esa persona era Don Patricio, que es de El Hierro, es decir, de las Islas Canarias. Me caes bien, considero que eres un alma pura. ¿Y esta persona de dónde es? ¿Barcelona? Muy bien, Dorotea. Aquí lo importante era la pronunciación de la S. Tiene una S claramente apicoalveolar, es decir, con la punta de la lengua, el ápice, en los alveolos, apicoalveolar, es decir, la punta de la lengua encima de los dientes. El resto de variedades del español tienen una S a la que podríamos llamar dental, es decir, colocando la lengua cerca de los dientes inferiores. Yo, por ejemplo, no la sé articular. Y esta persona era Auronplay, que es de Badalona, es decir, cerca de Barcelona. Hola, buenas tardes. Acabamos de ver que el español de España... Vale, pausa. Esto lo he dicho por el clickbait, pero Canarias también es España. Que el español del centro y norte de España es la variedad que más se diferencia del español que se habla en Canarias y en América. Y que en general todas las características del español de Andalucía las podemos encontrar también en el español de Canarias y de América. ¿Por qué? Porque a finales del siglo XV y principios del siglo XVI se conquista Canarias. Qui était au pouvoir à cette époque? Le roi catholique. ¿Qué dices? A ver, Dorotea, estoy haciendo una transición súper discreta a la publicidad. Madre mía. A ver... Este vídeo ha sido patrocinado por Lingoda. A ver, ya os dije que estoy haciendo el sprint de Lingoda de francés. Y la verdad es que ya estoy rozando el C2. Incluso he soñado en francés. Y el profesor me ha dicho que tengo una pronunciación bastante buena. Bueno, a ver, empezó la semana pasada. Tampoco se le pueden pedir peras al olmo. Tranquilos, vosotros también podéis hacer un reto de aprender una lengua con Lingoda y os puede salir gratis. Os cuento más al final del vídeo. A finales del siglo XV y principios del siglo XVI se conquista Canarias. ¿Quién estaba en este momento en el poder? Los Reyes Católicos. Y a los Reyes Católicos les encantaba el castellano. Así que en Canarias se implanta el castellano. La mayoría de personas que salieron desde la península hasta Canarias salían de puertos andaluces, primero desde Sevilla y después también desde Cádiz. Espera un momento, porque sé que estás a punto de comentar. ¿Pero cómo van a salir desde Sevilla si en Sevilla no hay mar? ¡Qué bruta! Ya sé que en Sevilla no hay mar, pero sí hay un puerto fluvial muy importante y muy grande. Y sí, los primeros barcos salieron desde Sevilla. Así que ahora puedes comentar, gracias por hacerme un poquito más pedante. Bueno, ¿y qué relación tiene que salieran de Andalucía con que el español de Canarias se parezca al de América? Pues la norma lingüística que se lleva a Canarias es la castellana. Es decir, los señores de la RAE a los que se escuchaba en Canarias transmitían el español de Sevilla. A lo largo del tiempo ha habido unos lugares que tenían más prestigio que otros, y las características lingüísticas de ese lugar eran las que valían. Es como si fueran las correctas desde un punto de vista académico. Por ejemplo, en la época medieval el prestigio idiomático lo tenía Toledo, porque en ese momento Toledo era la capital cultural y también es donde estaba la escuela de traductores. Es decir, que los textos más importantes de otras lenguas se traducían al español que se hablaba allí. Y claro, eso le daba muchísimo prestigio. Con el tiempo hubo también otros lugares de prestigio, como Madrid, que luego pasaría a ser la norma Madrid-Toledo, y Sevilla. Como la mayoría de la gente que llegaba a Canarias era de Andalucía o pasaba largas temporadas en Andalucía antes de partir a Canarias, la norma lingüística de estas personas era la de Sevilla. ¿Y cómo era la norma de Sevilla? Pues, por ejemplo, era seseante. Es decir, que no se hace distinción entre los fonemas s y zanahoria en lugar de zanahoria. También se aspiraba la H que venía de una F latina y a veces la S implosiva. Estoy harta sería estoy harta. Estoy harta.
La mayoría de Fs iniciales en latín pasaron a Hs en castellano. En latín teníamos fartus, por ejemplo, que no tiene nada que ver con fart en inglés. ¿Qué pasó a harto? Por cierto, la etimología de esta palabra es súper interesante. Si estamos hartos de algo, significa que ya estamos llenos. Puede ser en sentido metafórico, estoy harta de ti, en el sentido de que no te tolero más, o en sentido literal, como en la expresión ni harta vino. Ni harta vino, voy a ver las películas del Señor de los Anillos. Es que me duermo siempre. Este adjetivo viene del participio latino del verbo farcire, un verbo gastronómico que significa rellenar un alimento con otros. Pero de este verbo no solo tenemos el adjetivo harto o harta, sino también, atentos, otras palabras que no os imagináis, como por ejemplo, infarto. ¿Por qué? Pues porque se rellena una arteria con un coágulo. O también la palabra farsa. Esta palabra pasó al español del francés farce, que era una obra cómica y breve que se hacía en los intermedios de una obra de misterio, es decir, rellenaba los espacios. Con el tiempo adquirió el significado de una acción que se realiza para fingir algo. Probablemente porque eso es una obra de teatro al fin y al cabo. Tiene una evolución en el significado muy similar al de la palabra hipócrita, que en un periodo significó actor, y ahora es la persona que finge sentimientos contrarios a los que tiene realmente. Igual que hace un actor, ¿no? Oye, te estás yendo del foco, ¿eh? Pero lo voy a reconducir de una forma muy inteligente. Hipócrita se escribe actualmente con H, pero esta H en la norma sevillana no se aspiraba porque no viene de una F latina, sino que viene del griego. Exacto. Y lo de la S implosiva que os he dicho es la S que se encuentra al final de una sílaba. Es decir, cuando se aspira la S en alguna variedad del español, no se aspiran todas las S's. No se dice Jevilla. Se aspira la S que está al final de una sílaba. Estoy con muchas personas. Vale, perdón por mi pronunciación. Obviamente esta no es mi variedad y yo no aspiro las S. Atención, la S ha sufrido muchos tipos de debilitamientos. Es decir, que no se pronuncia como la pronuncio yo, sino que se aspira o se pierde cuando está delante de una pausa o incluso se pierde por completo. Todos estos son rasgos que se encuentran en mayor o menor grado tanto en el español andaluz como en el americano. ¿Pero por qué? Pues bueno, yo creo que ya está claro, ¿no? Estos rasgos de la norma sevillana pasan a Canarias y por eso en Canarias se habla un español más similar al de Andalucía que al de Madrid. Ya, pero ¿por qué en América también? Pues por la ruta del descubrimiento o de la conquista. Colón fue desde Andalucía hasta las Canarias y desde allí hasta las Antillas. Guananí, a la que cambiaron el nombre por San Salvador. Cuba, a la que Colón llamó Juana, por Juana la Loca, en honor a la hija de los reyes católicos. Colón era un auténtico pelota. Y la Española, lo que actualmente es Haití y República Dominicana. En estos tres lugares fue donde primero se asentaron los conquistadores y de allí fueron conquistando más territorios. Hacia el norte fue Hernán Cortés y hacia el sur Francisco Pizarro. Y así se formó una línea de comunicación constante entre España y América. Una línea que suponía un intercambio lingüístico bidireccional. O sea, no solamente se iban pasando rasgos lingüísticos desde la península, Canarias, América, sino también desde América, pasando por las Canarias, hasta la península. Pero ¿por qué hay regiones en las que el español se parece más al de Canarias, otras regiones en las que se parece más al de Madrid y regiones que van a su bola y no se parecen a nada como el español de Buenos Aires? Es que todo tiene su explicación. Ciudad de México y Lima se convirtieron en los principales centros culturales y administrativos. Aunque había más territorios conquistados, estas eran las principales rutas. Esto significa que había muchísimo más contacto entre Ciudad de México y España que entre otras regiones más alejadas de las metrópolis, como la región del Río de la Plata, América Central o Nuevo México. Por ejemplo, hasta el siglo XIX, para llegar a Buenos Aires había que hacer un viaje por tierra eterno de norte a sur del continente. Entonces, recordamos que se había extendido la norma sevillana por todas las regiones conquistadas inicialmente, porque la mayoría de conquistadores eran andaluces o habían pasado largas temporadas en Andalucía. ¿Pero qué pasa? Que la norma culta de España sigue siendo la de Madrid-Toledo. Y las zonas más conectadas con las rutas comerciales van a tener lógicamente más influencia de la norma madrileña toledana.
Pero espera un momento, porque si esto es verdad, México y Perú no se harían. Que estas regiones hayan tenido mayor influencia de la norma castellana no significa que la hayan adoptado totalmente. Sin embargo, el español de estas regiones se parece muchísimo más que el de Venezuela, por ejemplo. En México, exceptuando en el extremo sur, en Perú, en Bolivia y en el Ecuador andino, se conserva la S a final de palabra igual que en el español del centro y norte de la península ibérica. Donde mejor podemos ver las regiones que estaban más aisladas de estas rutas de comunicación es en el uso de vos y de tú. Al principio era vos en todas partes. Esto fue cambiando en España y en las regiones que tenían más contacto, ¿vale? Las regiones que estaban más cerca de esas rutas de comunicación. Y se ha mantenido en las que estaban más aisladas, como Argentina, Uruguay, Paraguay y casi toda América Central hasta el sur de México. O también, aunque en menor grado, en regiones de Chile, Ecuador o Colombia, entre otros. En general, exceptuando estos dos centros de mayor contacto, la norma que más ha prevalecido en América es la sevillana. Repito, en general. Todo esto es una forma súper simplificada de explicar las variedades de América. Además, es la teoría más respaldada, pero tampoco es la única. Pero ¿sabes lo que sí es único? El Sprint de Lingoda. Si te apetece aprender o mejorar tu inglés, alemán, francés o español, puedes tomártelo como un reto. Un reto muy interesante para tu bolsillo. Si haces 60 clases de 60 minutos en 60 días, el curso te puede salir gratis, si no faltas a ninguna clase. Pero claro, esto es un poco difícil, entonces la otra opción más asequible es hacer 30 clases de 60 minutos en 60 días también. Aquí, si no faltas a ninguna clase, pues el curso te sale a mitad de precio. Y es que no hay mejor motivación que el dinero. Bueno, Elena, a mí me motiva viajar a otro país y poder hablar con la gente. Venga, que sí, lo que tú digas. Además, si hacéis el sprint con el código LINGOELENA o haciendo clic en el link que os dejo en la descripción, os hacen un descuento de 20 euros o 25 dólares. Lo que a mí más me está gustando es que puedes hacer clases a cualquier hora del día. Hay un montón de opciones. Y que los grupos son súper reducidos. Como máximo puede haber 5 personas, pero luego siempre hay menos. Así que al final participas bastante y además los cursos están muy enfocados en la comunicación. Por eso yo tengo esta pronunciación tan buena. Au revoir. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!